Hola Daniel, este viernes quería compartir con vos unos párrafos de un libro que me regaló un amigo de la política, luego de charlas y discusiones que teníamos en esos años, que tenían que ver con el protagonismo y la participación importante que tienen los partidos políticos en la vida política de cualquier país, y en este caso obviamente del nuestro. Y bueno, luego de una de esas discusiones, a los pocos días me regaló un libro y me decía que lo lea porque en él iba a ver cómo la política se estaba renovando, había nuevos actores, este era uno de los más interesantes y que me debía dar esperanza con respecto a lo que podía venir en el futuro en la participación de nuevos cuadros. En este libro, en una de sus secciones, este político joven, en ese momento, escribía lo siguiente. La sección se subtitulaba Vicios y virtudes de los argentinos. La motivación, excusa y hasta coartada que tenemos es que, dado que en el medio pueden ocurrir tantas cosas, es probable que las consecuencias negativas de nuestra actitud viciosa nunca nos alcancen. Y puede que esto sea cierto en el caso de las personas, pero lo que ocurre con los países es radicalmente distinto. No suelen desaparecer, por lo que el futuro siempre los alcanza. Y tarde o temprano, la suma de estas actitudes genera costos sociales muy elevados. Así, la suma de las visiones miopes de cada uno de nosotros, persiguiendo únicamente el beneficio individual e inmediato, nos aleja de la virtud y nos transforma cada vez más en una sociedad viciosa. Es sumamente importante que comencemos a cambiar esta perspectiva antes de que tantos años de vicios dejen consecuencias irreversibles. Luego, otro párrafo en otra sección que él llamó Partidos Viciosos, nos decía lo siguiente: los votantes actuamos de la misma forma. Pretendemos que el político elegido solucione todos nuestros problemas de inmediato. No tenemos paciencia para las políticas a largo plazo, aunque las reclamaremos. Las generaciones más jóvenes tenemos la obligación de modificar esta perspectiva. Deberemos aceptar que no va a haber una transformación radical con un cambio de gobierno. No vamos a solucionar todo del día a la noche. Habrá que votar apoyando a aquellos políticos que tengan proyectos a largo plazo y habrá que ser pacientes si no vemos resultados inmediatos. Estos párrafos que compartimos pertenecen al libro Economía 3D de Martín Lustó, que era el político en cuestión en la discusión con este amigo de la política que te comentaba. Yo tenía una opinión muy crítica de Lustó en base a cómo había sido su participación en el gobierno kirchnerista y bueno, este amigo me decía, mira, no es tan así, fueron circunstancias coyunturales que se dieron en ese momento, pero la verdad que hay que tenerle paciencia a Lustó, que pronto va a descollar en la política argentina. Y con lo que estuvo pasando en el Senado en estos días, la verdad que no cambia mucho mi opinión con respecto a Martín Lustó y a otros tantos políticos, no solamente lo nombro a él por el protagonismo que está teniendo en estos días. Pero la verdad que cuando uno ve este tipo de actitudes de parte de políticos que supuestamente tendrían que contrapesar el poder de manera tal de que en ese equilibrio surjan las mejores opciones, y ocurre lo contrario, uno ya no sabe en qué vamos a terminar. No sé si te acuerdas cuando éramos chicos, en las canciones inocentes de las hinchadas de esa época había una que decía: el día que las vacas vuelen y los radicales voten por Perón. Bueno, ayer vimos algo de eso. Yo no creo que el kirchnerismo sea el peronismo, para nada. Pero ver a sectores de la oposición votando juntos
con senadores que solamente lo hacían por doctrina y no por estar convencidos que era lo más conveniente para el país, llama la atención y molesta, porque uno pretende que haya grandeza en las discusiones de temas importantes y de fondo, tanto que hablaba Lustó de virtud y de vicios en su libro, que yo creo que en la política son muy importantes. Es momento de mayor virtud, es momento de dejar de lado los vicios de la política, las pequeñeces, los egoísmos, y actuar pensando en el país y no que si en lo que uno está haciendo beneficia o no a otro economista como es Milei o a otro político como es Milei. Y actuando en conjunto con un sector, no sé, muy mezclado, medio raro, del radicalismo, de sectores del PRO como Larreta y sectores del masismo, como Sergio Massa. Sin decirlo claramente, porque de última, digamos, lo que sería virtuoso es que digan, mire, nosotros ahora formamos este polo político compuesto por estas personalidades y no engañar al electorado postulándose en sectores a los cuales evidentemente no pertenecen. Digamos, yo no soy quien para hablar sobre el radicalismo, pero me parece que es un partido mucho más respetuoso que los componentes que hoy lo presiden. O sea, me parece que Argentina y el Partido Radical se merecen algo mejor de esto, de lo que está sucediendo. Ojo, no pasa solamente con ese partido, pasa en todos. Porque en el fondo, cuando uno ve estas discusiones que estamos asistiendo a través de los medios de comunicación, nos preguntamos si esto sirve de algo, digamos, si realmente este tipo de actitudes de enfrascarse en voltear un DNU por el simple hecho de que lo propone otro. Si eso sirve de algo a los argentinos, si eso sirve de algo a la coyuntura actual, si no era momento de que llegar acá al fondo del pozo nos invita a todos a unirnos y dejar de lado posturas combatientes que de nada sirven en este momento. Para poder debatir de política en serio y con grandeza y con proyectos y con doctrina de fondo, me parece a mí que primero hay que solucionar problemas de base. O sea, primero hay que tener un país medianamente solucionado, con gente trabajando, asistida en educación, salud, seguridad y justicia, y a partir de tener esa plataforma recién podemos ponernos a discutir ideológicamente. Hoy la situación es tan compleja que nos convoca a todos a dejar las ideologías de lado y solamente concentrarnos en la necesidad de dotar a la economía argentina de las herramientas necesarias para que sus habitantes, sus ciudadanos produzcan, inviertan, generen puestos de trabajo genuinos y de esa forma lleven tranquilidad a todos los habitantes y crecimiento de la nación en un círculo virtuoso. Lo que está pasando en esta secuencia de zancadillas a la presidencia de la nación en un tema que a ella le compete, que es el de administración, me parece que no ayuda en absolutamente nada a lo que realmente importa, que es la situación que están viviendo las familias argentinas. Hasta la próxima, Daniel.